Estamos recibiendo la visita del doctor César Guzmán Barrón, director del Centro de Análisis y Resolución de Conflictos y del Centro de Arbitraje de la Pontificia Universidad Católica del Perú. La bienvenida a nuestros estudios, doctor César Guzmán Barrón. ¿Cómo está? Muy buenos días, mucho gusto estar con ustedes hoy día. Bien, los sacerdotes Miguel Cabrejos y Gastón Garatea sostuvieron una reunión con el presidente Ollanta Humala e informaron que el Poder Ejecutivo nombrará un grupo de representantes para enriquecer el trabajo de facilitación al diálogo iniciado en Cajamarca. Se necesita tener las dos partes, ¿no es cierto?, para poder conversar y llegar finalmente a una solución, por lo menos mediana. Pero la otra parte, la parte de los cajamarquinos, representantes de autoridades de Cajamarca, agrupados en el colectivo por Cajamarca, también desean participar, ¿no? Y por otra parte, también se hablaba que la misma empresa minera debería también tener, digamos, una participación en estas conversaciones. ¿Qué opinión le merece esta situación que se ha generado en torno a esta participación de los sacerdotes como facilitadores al problema de compra? Correcto. En primer lugar, cuando terminó la primera visita que han hecho los dos sacerdotes a Cajamarca, mencionaron que iban a tener luego una reunión con el grupo que acaba de mencionar de cajamarquinos que apoyan más bien que se lleve adelante el proyecto. No señalaron si ellos iban a integrar o no el grupo, digamos, de negociación que se lleva adelante posteriormente. Asimismo, en lo que se refiere a la participación de la empresa, entiendo que la empresa participará en la medida en que los sacerdotes, una vez que hayan definido los términos de la agenda de este proceso, consideren pertinente que vayan, por ejemplo, para efectos del proceso de negociación o de diálogo, perdón, donde se empiece a tratar el tema técnico, por ejemplo, ¿no? Porque a nosotros nos parece muy importante que esta presencia de los sacerdotes que han generado algo que hay que cuidar con mucho tino, que es la confianza. Es decir, la confianza entre las dos partes y sobre todo la confianza de quienes hoy día, sobre todo el pueblo, gran parte del pueblo de Cajamarca, desconfía del gobierno, desconfía del Estado. Ahora se está recuperando esa confianza. Y él mismo lo dijo Monseñor Cabrejos, que le parecía muy importante que esto ya se haya logrado. Ahora, lo que estamos es un proceso que no debería generar expectativas a muy corto plazo, porque entendemos que es un proceso que va a demorar un poco. Lo primero que se ha hecho es escuchar a una de las partes. Probablemente han sido escuchadas antes, pero no de esta manera, poder conocer sus razones técnicas también, porque entiendo que en la reunión que han tenido de 3 horas se han hablado sobre eso, que generan su posición que no debe proceder este proyecto. Y por otro lado, ahora han ido donde el gobierno, y entiendo que no solamente debieran haber entregado estos documentos, sino también escuchado a través de estos representantes o comisión que está el gobierno por designar cuál es la posición del gobierno, porque cuando se trata de una facilitación es importante tener en cuenta por parte de los facilitadores cuál es la posición de una parte y cuál es la posición de la otra, y tratar de discernir, y esa es una tarea muy fina y delicada, que probablemente ellos tienen experiencia en hacerlo, que es descubrir qué hay detrás de estas posiciones, cuáles son los verdaderos intereses, ¿verdad? Y al descubrir cuáles son los verdaderos intereses, poder bajar el nivel del diálogo, ya no un diálogo estrictamente político, sino más bien un diálogo de nivel técnico, donde se pueda tratar un tema fundamental, que inclusive el propio Frente de Desarrollo, cuando salió al frente de estos temas, Frente de Defensa, de Cajamarca, mencionó, que es el tema vinculado a la viabilidad que se debe dar o no al proyecto en términos de lo que es la cantidad y la calidad del agua, que es un tema fundamental. Si es que esta labor facilitadora lograra una agenda que comience por tratar aquello que es de interés común, que en nuestra modesta opinión es el agua, vale decir, la cantidad y calidad del agua que se debe preservar en la zona, y esta defensa del agua o protección del agua es tratada como el primer tema, a nosotros nos parecería que esto conduciría a lo siguiente: a poner sobre la mesa la posición técnica que tenga la parte del gobierno regional y sus representantes, y la posición técnica que tenga, y en ese caso ya la empresa, y además
este peritaje que el propio gobierno ha mandado desarrollar y permitir sobre esa base técnica un diálogo abierto, transparente, en base a la confianza que puedan generar estos facilitadores y que permitan realmente discernir algo muy importante. ¿Cuál es? La cantidad y calidad del agua que hay hoy día en estas lagunas. ¿Qué calidad tiene? ¿Qué se usa? Perdón, usted quisiera una pregunta. ¿Qué calidad y cantidad de agua existe? ¿En qué medida esa agua se utiliza hoy para el riego? ¿Se destina para la ganadería? ¿Es utilizada efectivamente? ¿Se traslada o no a los ríos? Hay afirmaciones contundentes que dicen, no, hay 5 ríos que dependen o que utilizan esas aguas. Esto no lo puede afirmar si no se puede afirmar si no hay una base técnica de análisis que debe haberse hecho en el estudio de impacto ambiental. Se ha hecho en este análisis que han hecho los expertos que han venido de España y de Portugal, y por otro lado también entendemos que la propia gobierno regional tiene sus propios estudios internos. En alguna oportunidad hemos tenido ocasión de conversar con ellos y nos han dicho, nosotros tenemos las razones técnicas. Perfecto, ustedes tienen sus razones técnicas, la empresa tiene sus razones técnicas, este estudio de impacto ambiental los tiene, pues pongámonos sobre la mesa y con facilitadores que permitan un diálogo asertivo, es decir, que vaya en búsqueda de la unidad, podamos encontrar una fórmula común que finalmente pueda señalar. Miren, nosotros hemos visto, y esto puede decir el gobierno regional, estamos en defensa del agua, pero precisamente se va a defender gracias a estos resultados. Doctor, ¿cómo instaurar una cultura de diálogo en el Perú si cuando hablamos de diálogo, en el caso de Cajamarca, se pretende dialogar sobre la base de Conga Nova? Sí, es cierto que esta es la posición más dura, ¿verdad? Yo acababa de leer hoy día en La República un artículo que en verdad es una copia bien tomada, porque además es citada expresamente, de un libro de Uri, que es un profesor de Harvard, experto en lo que es diálogos cuando aparentemente las situaciones son más duras, que precisamente señala que es posible enfrentar la máxima negativa, es decir, normalmente la dificultad más seria que hay cuando quiere conseguirse diálogo es cuando las posiciones están totalmente enfrentadas, confrontadas, y han llevado a niveles políticos y a intereses particulares, en unos casos intereses particulares de un gobierno en los próximos años, y por otro lado el querer desarrollar adecuadamente, el querer llevar adelante este proyecto. Cuando nos encontramos con posiciones de este tipo, uno podría decir, no es posible, ¿no? Porque estamos frente a un Conga Nova. Pero yo quisiera mencionar algo que me parece muy importante. En diciembre del año pasado, el colectivo del Frente de Defensa presentó, y ustedes lo pueden ver en la página web, y lo he bajado de ahí, cuáles son las condiciones en que debería llevarse adelante este análisis que debe hacerse, que se ha hecho por los expertos. Y entre ellos cita expresamente 3 temas que me parece muy importante rescatar. Primero, la viabilidad ambiental del proyecto, la viabilidad social del proyecto y la viabilidad en términos de cantidad y calidad del agua. Y cuando se refiere, por ejemplo, a la viabilidad social, dice, viabilidad política en la medida en que tengan voz los sectores afectados o impactados por la actividad minera. Por ejemplo, este es un tema muy importante y muy delicado. Se habla hoy día de un referéndum, se dice que legalmente no corresponde, sin embargo, han sido invitados los 2 sacerdotes, Monseñor y el Padre Garatea, a visitar a las comunidades cercanas al proyecto. El estudio de impacto ambiental ha supuesto una serie de talleres con estas comunidades, ¿cierto? Y en consecuencia ha habido ya diálogo con estas comunidades en principio, porque ese es el proceso que se hace de acuerdo al reglamento de participación ciudadana del sector minería. Entonces, esto dará motivo a revisar qué es lo que realmente piensan estas comunidades cercanas. Me refiero a la comunidad, al comunero de a pie, aquel que debe ser escuchado, porque muchas veces las dirigencias no necesariamente recogen lo que el comunero de a pie piensa. Si nosotros tenemos una afirmación que ha señalado que un porcentaje importante de las comunidades están de acuerdo con el proyecto, me refiero a las comunidades directamente afectadas, ¿se ha verificado aquello? Ha habido esa oportunidad. Entonces, cuando se plantea por el propio frente, hay que ver la viabilidad desde el punto de vista de que tengan voz los sectores afectados, hay que darle voz. Y creo que la presencia de estos sacerdotes
que además han tenido, creo, un gesto muy interesante, reunirse en otra iglesia, en la iglesia evangélica, donde se han reunido el día lunes. Creo que ese es gesto de unidad, porque incluso hay varios comuneros que nosotros conocemos, porque hemos estado 4 años y medio en esa zona. Son comuneros que no necesariamente son católicos, pertenecen a otras iglesias, entonces, pero que confían mucho en la posibilidad de dialogar con ese comunero, con este sacerdote que les traslada confianza, ¿no? Doctor, ¿qué gestos tienen que dar ambas partes para que el diálogo en Cajamarca tenga efecto? ¿Qué gestos? Por ejemplo, podría ser un gesto que se declare, se levante el estado de emergencia. ¿Qué se le debería pedir a la parte que maneja Arana, Saavedra y Santos? Excelente pregunta. Yo creo que el principal gesto, el gesto puede ser, digamos, recíproco, o el gesto puede ser solo de un lado. En verdad, cuando se inicia un proceso de esta naturaleza, lo que espera es un gesto recíproco, pero que vaya a la par, que podría ser perfectamente levantar el paro. Por ejemplo, el día de hoy y mañana hay un paro. En verdad, si hubiera un gesto unilateral, no debería haberse dado. Estamos con la presencia del monseñor, del sacerdote, sin embargo ellos responden a lo que las bases les señalan y van a mantener estos 2 días de paro. Pero probablemente, a partir de pasado mañana, y con la presencia de estos facilitadores, un gesto importante sería levantar el paro con todas las consecuencias económicas nefastas que tiene, que nadie creo que quiere, pero por otro lado, por parte del gobierno, levantar el estado de emergencia, porque ya las condiciones han sido superadas a raíz de que se ha levantado el paro. Entonces es como una con otra, ¿verdad? En este escenario, doctor, el diálogo sería más fructífero. Efectivamente, porque lo que se crearía es un espacio de paz, un espacio de tranquilidad, como escuchábamos ayer también a un político, un espacio de tregua, de manera tal que dentro de este grado de espacio de paz, de tranquilidad, pueda emerger la transparencia del diálogo, porque es como una pecera, ¿no? Una pecera cuando está muy movida no se ven los peces, no se distinguen los colores, no se ve qué es lo que se quiere. En este caso, si es que efectivamente hay estos gestos bajan la arena movida, y entonces se ven ya los colores, se ven los peces y se ven la posibilidad que se puede dar de llegar realmente a acuerdos frente a lo que parece imposible. Doctor, ¿y qué gesto debe dar la empresa Yanacocha, que causa mucho resentimiento en un sector de la población de Cajamarca? Hace un tiempo Roque Benavides dijo que odiaba la licencia social. Yo creo que el gesto de la empresa va a estar vinculada también al gesto de esta decisión de empezar a dialogar sobre la base de los temas técnicos. Y me parece que en la medida en que en la agenda aparezcan temas técnicos y logren los sacerdotes, facilitadores, que en la agenda se trate de ese nivel técnico y no político, el gesto de la empresa, probablemente planteado por los propios facilitadores o como fuere, tendría que ser paralizar la obra que hoy día se ha iniciado, que ya tiene un tiempo de digamos, construcción de estos reservorios, ¿no? Teniendo en cuenta que estos reservorios no son el proceso natural inicial cuando se llevan adelante proyectos de esta naturaleza. Normalmente son, cuando ya se hace una exploración propiamente dicha, se inicia también con la excavación para efectos de verificar la cantidad y calidad de minerales que existen. Sin embargo, en este caso, lo que se están son construyendo reservorios. Yo creo que debería haber un gesto muy importante. Y también ahí quisiera detener un momento para hacer un pequeño comentario. Los propios representantes del gobierno regional, en la reunión tan positiva que han tenido el día de lunes, han invitado a los 2 sacerdotes para que visiten el reservorio de San José. ¿Por qué el reservorio de San José? Porque el reservorio de San José es un antecedente de una larga negociación en la que modestamente nosotros participamos asesorando a las 2 comunidades frente a la minera de Yanacocha, donde hubo efectivamente una afectación en el agua. Entonces el resultado de esa negociación fue la construcción del reservorio de San José, con 5.000 millones de metros cúbicos de agua, para que pueda garantizar agua en tiempo de estiaje y en tiempo de lluvias. Pero ¿qué está pasando hoy día? Ese reservorio hoy día está vacío. Entonces la impresión que da a la población, este reservorio no funciona. Lo ideal sería que efectivamente la empresa acreditara en este tiempo que ese reservorio o
está en etapa de mantenimiento o ya funcionó, y cuando funcionó, cómo funcionó, y verificar cómo hubo un protocolo que se celebró entre las comunidades y la empresa que permitió garantizar lo siguiente: dos cosas. Primero, una administración mixta del reservorio, y en segundo lugar, un control de la cantidad y calidad del agua por parte de las propias comunidades, y finalmente un fondo que permitiera su permanencia en el tiempo. Entonces el tema de los reservorios, amigos, es muy importante, porque esto podrá permitir pensar que en el futuro la posibilidad de reservorios construidos por la empresa, si es que así se acreditara, pudieran ser los más adecuados para llevar adelante este proyecto, ¿no? Y esto permitiría, si es que se hace un diálogo asertivo, un diálogo positivo, que ojalá los sacerdotes puedan llevarlo adelante, ¿no? Entonces son gestos, como usted muy bien preguntaba, que pudieran ir permitiendo que los sacerdotes ejerzan esta tarea que todos esperamos, ser un puente para el entendimiento. Muy bien, doctor César Guzmán Marrón, le agradecemos su participación y presencia en esta parte de nuestro servicio informativo, y no sé si usted quiere agregar algo final, doctor. Bueno, solamente quisiera agregar al final, desearles a Monseñor Cabrejos y al Padre Garatea la mejor iluminación. Yo sí creo, sinceramente, que el sacerdote vinculado a la Iglesia, totalmente testimonial en cuanto a su tarea, pueden ser un factor de unidad, y pueden encontrar detrás de las personas los verdaderos intereses y necesidades básicas que atendemos, tanto de las propias comunidades como de la propia iglesia, de los propios empresarios. Bajar el tono del diálogo, bajar el tono de la confrontación, para la base de una paz cierta, sincera y honesta, se pueda lograr lo que todos queremos: desarrollo para todos.